¿Qué tal, chicos? Es un gusto saludarlos. Vamos a seguir con el contenido de nuestro curso y vamos a trabajar el tema esfuerzo normal. Vamos a comprender qué son las fuerzas internas y vamos a comprender el esfuerzo axial en sólidos. Entonces, sin más, vamos por nuestro video. Bien, vamos a trabajar con nuestro tema y el tema es el esfuerzo axial. Pero primero vamos a tratar de definir a qué se refiere el elemento esfuerzo. Para eso, supónganse que tenemos un cilindro sobre una mesa y le aplicamos una fuerza. De esta forma. Un cilindro sobre una mesa horizontal y la fuerza es perpendicular a esta cara. ¿Sí? Es decir, el ángulo de la fuerza forma 90 grados con la superficie donde se aplica. Ok. Nosotros sabemos de la tercera ley de Newton que la fuerza que se aplica aquí genera entonces una reacción sobre el suelo o en el suelo. Esta fuerza es la que conocemos como la fuerza normal y que tiene la misma magnitud pero dirección opuesta. Más o menos de esta forma, vean. La fuerza se sigue aplicando sobre la superficie y si nosotros quitáramos la mesa para mantener el cilindro exactamente donde se encuentra, se está generando una fuerza contraria, en este caso hacia arriba. Ahora, si este cilindro se encuentra en equilibrio, ¿sí? Tenemos una fuerza hacia abajo y tenemos una fuerza hacia arriba, el elemento encargado de transmitir esta fuerza superior hacia abajo es el cilindro. Por lo tanto, internamente se encuentra soportando esa fuerza para trasladarla a la parte inferior. Intentemos cortar el cilindro y analizar qué está pasando dentro de él. Sí, más o menos vamos a hacer un corte, ¿verdad? Sí, hacemos el corte acá, separamos, sigue el cilindro siendo de la misma altura, solo lo único que he hecho es cortar. La parte inferior soporta una fuerza F hacia arriba y la parte superior soporta una fuerza F hacia abajo. Pero en esta superficie es donde se está haciendo la transmisión de la fuerza superior para convertirse en fuerza inferior, en la reacción. Examinemos únicamente la parte inferior. La fuerza F se tiene que transmitir mediante el sólido. Eso significa que toda la fuerza F está distribuida de manera uniforme por toda la superficie del sólido, haciendo que todas estas pequeñas fuerzas que yo tengo señaladas mediante estas flechas chiquitas, toda la suma de todas esas fuerzas la convierten en la fuerza F para que entonces en el suelo se genere la reacción. Toda esta fuerza F se está transmitiendo de manera uniforme por toda la superficie. Entonces, a esa cantidad de fuerza que soporta cada unidad de área interna el material es a lo que se le conoce como esfuerzo. Tenemos aquí nuestra definición. Esfuerzo es la cantidad de fuerza interna que soporta el sólido por cada unidad de área. Pero este esfuerzo tiene la característica de que se genera de forma perpendicular a la superficie. ¿Sí? Actuando de forma perpendicular a la superficie. Por eso es que también se le conoce como esfuerzo axial. Se le conoce como esfuerzo normal. Sí, de momento ahorita esfuerzo normal. La palabra axial proviene de que nosotros aplicamos una fuerza paralela al eje, a uno de los ejes del sólido, en este caso al eje principal del cilindro. Por eso es que el esfuerzo normal, ¿sí? Se llama normal porque es perpendicular a una de las superficies, ¿sí? Hay que tener muy claro, muchos problemas que vamos a encontrar me van a decir que quiere que determinemos el esfuerzo normal o simplemente nos va a pedir el esfuerzo a lo largo del eje. Cualquiera de esos dos elementos son lo mismo. Para representar el esfuerzo de forma matemática nosotros tenemos que utilizar un símbolo. Este símbolo es la letra griega sigma minúscula. Esfuerzo, ¿sí?, es igual a la cantidad de esfuerzo por cada unidad de área. Eso significa que estoy encontrando una fuerza dividido una área. Examinemos las unidades de medida del esfuerzo. Esfuerzo. Estamos diciendo que es la relación que hay entre una fuerza que está dada en newtons y un área que se mide en metros cuadrados. A esta unidad de medida del esfuerzo, que es newton sobre metro cuadrado, se le conoce como pascal. ¿Sí? Pero esto es para el sistema internacional. Para el sistema inglés
siempre el esfuerzo se va a trabajar con las unidades, como la libra, en el sistema inglés la unidad de fuerza es la libra, entonces son libras. Y la unidad de área para trabajar en el sistema inglés ya no va a ser el pie cuadrado, sino prefiere trabajar con una pulgada cuadrada. Y a esta unidad se le conoce como PSI. ¿Por qué PSI? Porque son las iniciales en inglés de la expresión que está aquí. Libra en inglés es pound, pulgada cuadrada es square inch. Entonces en este caso PSI significa pound square inch, o sea, pound de libra, square de raíz, inch, square de cuadrado, inch de pulgada. Estamos PSI, pound square inch, que es libra pulgada cuadrada para el sistema inglés. Muchas veces en el sistema internacional preferimos utilizar prefijos para trabajar los pascales, porque las unidades son muy grandes. Por ejemplo, trabajamos los kilopascales, kilopascal, que es exactamente A por 10 a la 3 pascales. ¿Sí? También tenemos el megapascal, solo que aquí es kilopascales, megapascal, que es equivalente a por 10 a las 6 pascales. Y trabajamos el gigapascal, que es igual a por 10 a las 9 pascales. ¿Sí? Tenemos que tener muy en cuenta esos prefijos: kilo por 10 a la 3, mega por 10 a la 6, giga por 10 a la 9, que son los que más vamos a utilizar. Incluso a veces las fuerzas son kilonewtons, estamos hablando de por 10 a la 3 newtons, meganewtons pocas veces, pero van a aparecer. Entonces, teniendo estas ideas, vamos a resolver un ejemplo. A ver, veamos nuestro ejemplo. Dice así: un carro que pesa 130 kilonewtons, vean, ya aparece ahí un prefijo, o sea, 130 por 10 a la 3 newtons, cuando está completamente cargado, se jala lentamente hacia arriba por una pista inclinada mediante un cable de acero. El cable tiene un área de sección transversal efectiva de 490 milímetros cuadrados y el ángulo alfa de la inclinación es 30 grados. Calcule el esfuerzo de tensión en el cable. Vean, esfuerzo de tensión, porque quieren que calculemos el esfuerzo debido a la tensión en ese cable. Para poder resolver nuestro problema, primero necesitamos calcular cuál es la tensión que soporta ese cable, por lo que vamos a construir inicialmente nuestro diagrama de cuerpo libre. Bien, aquí tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Tenemos una normal hacia arriba, la tensión. Tenemos el resto del eje X, el eje Y, y 30 grados que forma el peso con respecto a este eje Y provisional que hemos creado, el eje Y. Ok. Por lo que necesito sacar la tensión, por lo que voy a hacer entonces simplemente la suma de fuerzas en X. Suma de fuerzas tiene que ser igual a 0. ¿Y por qué 0 si se está moviendo? Pero el problema me dice que se jala, vamos a ver, se jala lentamente. Eso significa que no puede jalarse de forma acelerada porque si no va a aumentar esa velocidad. Por lo tanto tiene que ser lento y de manera constante, no hay aceleración. Para que eso sea cierto, entonces la tensión menos el peso por el seno de 30 tiene que ser igual a 0. De esta forma entonces encuentro que la tensión es igual al peso multiplicado por el seno de 30 grados. Como el peso es igual a la masa por gravedad, en este caso, bueno, en este caso me dan los 130 kilonewtons, entonces sería 130 por 10 a la 3 newtons multiplicado por el seno de 30 grados. Esto me da un valor de tensión igual a 65.000 newtons, o lo que es lo mismo, 65 kilonewtons. Cualquiera de esas dos unidades es válida. Tenemos la tensión, pero el problema no me pide la tensión. Lo que el problema necesita es que saquemos el esfuerzo de la tensión. Por lo que entonces vamos a calcular ahora el esfuerzo. El esfuerzo es igual a la fuerza, en este caso, bueno, vamos a poner fuerza dividido área, que es la forma en que se calcula el esfuerzo. Pero en este caso la fuerza está dada por la tensión dividida el área.
Pero el problema me da el valor del área en 490 milímetros cuadrados, por lo que vamos a proceder a hacer el cálculo de 490 milímetros cuadrados a metros. Como me he dado cuenta que a veces se hace un poquito de bolas con esto, vamos a hacerlo. 490 milímetros al cuadrado lo vamos a multiplicar por, aquí vamos a poner 1000 milímetros y arriba vamos a poner un metro. Pero aquí tenemos un metro y abajo tendría que aquí tenemos metros y tendría que ser metros cuadrados y milímetros cuadrados. Por lo que para hacerlo al cuadrado, entonces elevamos al cuadrado aquí y también en el numerador. Un metro al cuadrado. Ahora sí, para poder hacer este cálculo, nosotros tenemos que dividir 490, multiplicarlo por 1 al cuadrado y dividirlo entre 1000 al cuadrado. Esto me da entonces un resultado ya en metros cuadrados, pero en metros cuadrados del área. Esto da 0.00049 metros. Vamos a ver, metros cuadrados. Y ahí tenemos entonces el valor de nuestra área. Ahora sí, ya habiendo hecho esta conversión, podemos seguir. La tensión es de 65 kilonewtons, o sea, 65.000 newtons, dividido el valor del área, 0.00049 metros al cuadrado. Solo que me faltó la unidad de medida, newtons. Si usamos una calculadora para determinar este valor, los 65.000 newtons dividido el área, me da un valor, si ustedes lo hicieron ahí junto conmigo, de 132.653.061.2. En este caso, como son newtons sobre metros cuadrados, son pascales. Pero si utilizamos una potencia de 10 para poderlo representar, es 132.65 por 10 a la 6. Pero por 10 a la 6 definimos que era mega. Entonces esto es igual a megapascales. Y tenemos entonces aquí el valor del esfuerzo que debe soportar el cable debido al transportar o jalar ese carro de 130 kilonewtons. Bien, tenemos nuestro ejemplo número 2, que dice así. Una varilla de 1.05 metros de longitud con peso despreciable está sostenida en sus extremos por alambres A y B, de igual longitud. El área transversal de A es de 2 milímetros cuadrados y la de B, 4 milímetros cuadrados. ¿En qué punto de la varilla debe colgarse un peso W con la finalidad de producir esfuerzos iguales en A y B? Ok, vean pues. Vamos a resolver este problema. El problema me dice en qué punto de la varilla debe colgarse el peso. Es decir, que no sabemos en qué parte de a lo largo de toda la longitud de la varilla debe colgarse. Vean de que el problema está diciendo que el área de B es el doble del área de A, 4 milímetros cuadrados y 2 milímetros cuadrados. El objetivo de colocar el peso W en algún punto es de tal manera de que el esfuerzo en los dos cables sean iguales. Para calcular los esfuerzos necesitamos las tensiones. Entonces vamos a iniciar con la siguiente idea. Vean pues. Primero, el objetivo del problema es que nosotros determinemos que los esfuerzos sean iguales. Entonces vamos a colocar aquí esfuerzos iguales. Si son esfuerzos iguales, entonces el esfuerzo en el cable A tiene que ser igual al esfuerzo en el cable B. Ya aprendimos que el esfuerzo se calcula por una fuerza dividido un área. En este caso, entonces, yo tengo que garantizar que la fuerza en el cable A dividido el área de A sea igual a la fuerza del cable B dividido el área de B. Es decir, que la fuerza en el cable A, o sea, la tensión en el cable A, dividido el área A, sea igual a la tensión en el cable B, que es la fuerza en B, dividido el área, el área de B. Bien, tenemos una ecuación entonces en la cual nosotros conocemos cuál es el área de A y cuál es el área de B. Pero no conocemos cuál es la tensión de A y cuál es la tensión de B. Por lo que entonces necesitamos calcular ahora cuál es la tensión de A y cuál es la tensión de B.
Procedemos entonces a hacer el cálculo de las tensiones. Para hacer el cálculo de las tensiones vamos a construir un diagrama de cuerpo libre. Bien, tengo mi diagrama de cuerpo libre en el que he colocado la tensión A, la tensión B, el peso y he colocado variables. X es la distancia desde el punto donde se encuentra la tensión A hasta el punto donde vamos a localizar el peso. Y 1.05 menos X es el resto de distancia, o sea, la distancia desde donde vamos a colocar el peso a donde se encuentra aplicada la tensión B. Vean, entonces es la misma barra, solo que he reemplazado las fuerzas, perdón, las cuerdas y los pesos por las fuerzas que se aplican sobre esa barra. Dado de que las fuerzas no se aplican en un solo punto, tenemos que considerar esto como un cuerpo rígido, por lo que tenemos que hacer obligatoriamente una suma de fuerzas y una suma de momentos de torsión. Empecemos entonces realizando la suma de las fuerzas. La suma de las fuerzas tiene que ser igual a 0, por el hecho de que la barra está en equilibrio. Las únicas fuerzas que hay es la tensión A más tensión B, porque las dos están hacia arriba, menos el peso, tiene que ser igual a 0. Es nuestra primera ecuación, pero que contiene, en teoría, a dos incógnitas, porque asumimos que W es un peso conocido. Vamos ahora a hacer la suma de los momentos de torsión. Y esta suma tiene que ser igual también a 0. Pero vamos a escoger un punto de rotación. Vamos a escoger el punto A, es decir, el punto donde se encuentra la tensión A, como nuestro punto de rotación. Entonces nuestro punto de rotación es el punto A. Por lo que la tensión A no va a generar momento de torsión, porque está aplicada en el mismo punto de giro. Pero el peso sí va a generar. El peso va a generar un momento de torsión que va a ser a favor de las manecillas del reloj. Recuérdense, si este es mi punto de rotación, entonces el peso va a generar un momento de torsión a favor de las manecillas del reloj, por lo que va a ser un momento negativo menos el peso por la distancia, que es X, ¿sí? Sumado a eso positivo ahora, el momento que va a generar la tensión B. La tensión B, dado que estoy haciendo la suma de los momentos alrededor del punto A, la distancia es 1.05, ¿sí? Y la fuerza va a hacer que la barra gire en contra de las manecillas del reloj, por lo que el momento de torsión es positivo. Entonces agregamos la tensión B y esto es igual a 0. Si estamos asumiendo que la única incógnita es la tensión B y las únicas incógnitas son tensión B y tensión A, nosotros podemos inmediatamente de la segunda ecuación que acabamos de sacar, la segunda condición de equilibrio, determinar cuál es el valor de la tensión B. Esta tensión B sería igual al peso multiplicado por X dividido la longitud, que es 1.05, ¿verdad? Para simplificarnos, escribamos que es longitud. Entonces la tensión B tiene una magnitud de Wx sobre L, siendo L la longitud total de la barra. Para poder calcular la tensión A, lo que vamos a hacer es sustituir esta expresión en la primera condición de equilibrio, tensión A más tensión B menos el peso, despejando la tensión A. Eso me va a generar, ¿sí?, que la tensión A sea igual a el peso menos la tensión B, siendo la tensión B Wx dividido L. ¿Sí? Podemos simplificar un poquito esta ecuación, no es mucho lo que podemos simplificar, pero me quedaría entonces que la tensión A sería un cociente con denominador L y numerador WL menos WX. ¿Sí? Es lo más que podemos simplificar. Dado que ya tenemos las magnitudes de las tensiones, la tensión A y la tensión B, podemos regresar a nuestra ecuación en la cual decíamos que los esfuerzos tenían que ser iguales. Tensión A, tensión B, área A y área B. Ok. Vamos entonces ahora a ingresar datos a esa ecuación. La tensión A, ¿sí?, en este caso la tensión A es un cociente que equivale a W por L menos WX dividido L, y todo esto está dividido entre el área de A, que son 2 milímetros elevados al cuadrado. Eso es igual a la tensión B, que es simplemente, vamos a ponerlo así, Wx dividido L, y esto dividido entre el área, que son 4 milímetros cuadrados.
Vean que no necesariamente tengo que cambiar ahora las unidades de medida porque automáticamente va a pasar algo acá. Como estamos igualando, entonces las unidades de medida de 4 milímetros se pueden cancelar para que quede simplemente 4 y de este lado también eliminados y simplemente queda 2, ¿verdad? Nuestro objetivo es determinar cuál es el valor de x. Vamos a empezar a simplificar esta ecuación. Esta ecuación, si primero cancelamos las L's y simplificamos 2 y 4, me va a quedar como WL menos WX, uy, me faltó el menos WX es igual a WX dividido 2. ¿Por qué dividido 2? Porque 2 se sacó la mitad y 4 también la mitad, por lo que me quedó 2 acá. Si seguimos despejando, bueno, vean que en esta ecuación ya aquí puedo cancelar W porque es un factor común también, por lo que entonces la longitud no depende del peso que nosotros vamos a colocar. Y finalmente entonces X, que es lo que queremos despejar, X medios más X es igual a la longitud, por lo que X es igual a 2L tercios. Aquí hemos entonces calculado L, ya podemos reemplazarlo como 1.05, por lo que entonces me queda 2 multiplicado por 1.05 metros dividido 3, que es exactamente igual a 0.7 metros. Concluimos entonces que para que esta barra sujeta por dos cables de distintas áreas soporten los mismos esfuerzos, entonces el peso W debe colocarse a 0.7 metros del punto en donde se coloque el cable de menor área. Muy bien, así llegamos al final de este video. Recuérdense que el objetivo de todos estos videos es que les sea de mucha utilidad. Si les gustó, no olviden darle like. Si quieren estar pendientes cuando yo suba nuevos videos, no olviden también pinchar en suscribirse. Y nos vemos entonces en un próximo video.